distancia los surcos áridos de mi dolor, desiertos sin vida en los que yace mi corazón, mi cuerpo bañado en las lágrimas de mi niñez, siempre atrapado en el silencio del ayer. Te entrego mi cuerpo, mi existencia y mi corazón. Haz de mí tu morada, templo santo de tu redención. Buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos, como siempre, aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Hoy vamos a hablar de el cristianismo como una disposición absoluta al cambio. Este es el tema de la conversión. Vamos a ver qué es conversión desde la teología del Papa Benedicto XVI. Hay un libro de él que se llama El Credo y en el capítulo 12 él lo tituló El perdón de los pecados. La metanoia, o sea, la conversión como disposición anímica fundamental de la existencia cristiana. Entonces, primero, él va a introducir el problema de la palabra metanoia. ¿Qué significa? Entonces, él dice que se han ofrecido varias posibilidades de descripción de lo que significa metanoia: cambio de opinión, cambio de mentalidad, arrepentimiento, contrición, media vuelta o conversión. Pero ninguna de ellas agota el contenido de lo que originalmente se pretendía decir. Así todo, media vuelta y conversión hacen reconocible el carácter radical de lo que aquí está en juego. Un proceso que afecta a toda la existencia y a la existencia por entero. Esto es definitivamente en la totalidad de su extensión temporal. Un proceso que se refiere a mucho más que a un mero acto aislado o repetido del pensamiento, la afectividad o la voluntad. Puede que sea difícil saber qué es lo que es la conversión, porque eso a lo que ella alude se ha tornado extraño para nosotros y ya solo se nos manifiesta en fragmentos diseminados, pero no como totalidad abarcadora. Aquí empieza ya a dilucidar el Papa Benedicto que hay un problema cuando nosotros consideramos que la conversión es una situación de un momento en nuestra vida. Cuando uno escucha los testimonios de muchas personas sobre su conversión, hablan como un momento, como no, entonces Dios me jaló las orejas, entonces yo dejé el pecado mortal y me convertí, me volví una persona moral y me arrepentí de los pecados y ahora ya estoy convertido. Entonces nos va a decir al Papa, no, eso no es suficiente, porque la conversión realmente afecta toda la existencia y no solamente, digamos, el ámbito moral de virtudes y vicios. Eso sería algo muy limitado. Primero también habla, por ejemplo, de lo desactualizado que está el término pecado. Ya casi nadie se atreve a hablar ni siquiera de pecado. Y, por ejemplo, aquí cita a Nietzsche, el filósofo alemán, que decía que pecado es un sentimiento judío, una invención judía. Entonces, según Nietzsche, el cristianismo pretendía judaizar el mundo entero. Para incluso el mundo griego, Dios solo te muestra misericordia si te arrepientes, era algo ridículo y escandaloso. Dice el Papa que en un segundo texto de Nietzsche, el teólogo moderno decía: de la psicología del Evangelio están ausentes los conceptos de culpa y castigo. El pecado, cualquier distanciamiento entre Dios y el ser humano, ha sido abolida. Justamente esa es la buena noticia. Esto es bien interesante porque el mismo Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que en realidad solo se puede entender qué es el pecado si reconocemos primero el vínculo profundo del hombre con Dios. Fuera de este vínculo con Dios, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios.
Solo el conocimiento de la revelación divina, de cómo en un principio Dios nos había dado una participación en la vida divina. No era una participación solo en la voluntad de Dios, era una participación en la vida divina, era un vínculo al que se le ha llamado santidad original. Por ese vínculo de nosotros como criaturas, vinculados a Dios mismo, a su vida divina, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Esto estoy leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 376. Mientras permaneciéramos en esa intimidad divina, el hombre, primero que todo, no debía morir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación constituye el estado llamado justicia original. Entonces aquí estamos viendo ya que el pecado se manifiesta en esta desarmonía que tenemos los seres humanos con nosotros mismos, con Dios, con los demás. Y esto creo que es una experiencia que todos podemos tener. Entonces, el dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre como un dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia que le somete a los placeres de los sentidos, la apetencia de los bienes terrenos y la afirmación de sí mismo contra los imperativos de la razón. Fíjate todos estos síntomas de lo que llamamos pecado. ¿Quién puede decir de sí mismo, no, yo tengo un dominio de mí, yo soy dueña de mí misma, yo lidero mi cerebro, yo opto por las respuestas adecuadas a la realidad, que desde el punto de vista psicológico es la definición de salud? Dar respuestas adecuadas a la realidad. ¿Cuál es nuestra experiencia? Que damos reacciones inadecuadas a la realidad. Constantemente estamos reaccionando, actuamos de manera automática. Dios nos había hecho participar de la vida divina y después la voluntad de Dios era no solo participarnos de la vida divina, sino de la naturaleza divina, de la vida trinitaria. Aquí podemos empezar a ver cómo el pecado no es simplemente tener virtudes y en vez de vicios, es una forma de existir libre en donde somos dueños de nosotros mismos y por eso, siendo dueña de mí, puedo entregarme a Dios de manera plena sin estar constantemente rasgada por otros aferramientos que en este domingo 29 de agosto lo veíamos en el Evangelio según San Marcos 7, 1, 8, 14, 15, 21, 23, en donde Jesús se enfrenta con los fariseos que le dicen, bueno, voy a leer aquí el Evangelio según San Marcos. Se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregándolas bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones, o sea, a la forma de hacer las cosas. Y podemos aferrarnos a la forma en que las virtudes supuestamente se tienen que ver en nosotros, aferrándonos a cosas, a tradiciones, a recetas, el tip para ser buen cristiano. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Sí, no le pertenezco a Dios, pero sigo un montón de ritos y de formas de actuar que en realidad son mi propia acción, ¿no? O sea, es mi propia, conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Entonces, esto es, según este texto, honrar a Dios con los labios, pero el corazón finalmente está lejos de mí.
el culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. En vez de que esa separación que el pecado generó, una separación entre mi existencia y la existencia de Dios, en donde yo me elijo a mí mismo, como dice también el catecismo sobre el pecado, dice en el 396, el árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. Es decir, si yo soy criatura y yo tengo un creador, ¿a quién le tengo que creer y en quién debo de confiar? ¿En mí y en mi sabiondez? ¿O en Dios que me pone unos límites? ¿Sí? Y que yo no tengo que comprender esos límites, sino tengo que confiar. ¿Por qué? Porque el hombre depende del creador. Está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. 397. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador. ¿Cuánto de la piedad de la oración no está soportada en que yo quiero que Dios haga lo que yo le digo? Ay, Dios mío, que mi mamá se mejore, que mi hijo se convierta. O sea, Dios tiene que entender que está haciendo las cosas mal y que yo lo tengo que convencer que haga hoy lo que yo le estoy pidiendo. Eso es lo que yo llamo la sabiondez, que es un síntoma de este ser humano que no quiere depender del creador, quiere que el creador dependa de mí. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Fíjense, eso tan maravilloso que dice San Agustín, porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Pero yo no creo en esto, es decir, ¿cómo que lo que está pasando en mi vida no es malo? ¿Cómo que en mi historia, no, lo que me hicieron mis papás fue malo y lo que me hace la gente es malo? Y entonces yo justifico estar de mal genio, triste, deprimida, angustiada, preocupada, ansiosa. Constantemente justificamos nuestra desconfianza porque no es más. Yo no respondo de manera adecuada a Dios, es decir, no tengo salud, tengo neurosis. Esa es la neurosis universal del pecado original, en donde yo constantemente sé más que Dios. Y estoy constantemente, como les digo, justificando estar mal y no estar serena. Vuelvo a Mateo. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseña son preceptos humanos. O sea, voy a estar tranquilo porque me lavé las manos. Pero en realidad no tengo una relación con Dios en donde yo tengo que constantemente convertirme para que Él sea grande en mi vida y no yo sea grandota en mi vida. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces, la Biblia no la podemos ver un precepto humano, una receta para tener una mejor comunicación, por Dios. Cómo el pecado original se impone constantemente porque no lo hemos podido comprender. Entonces dice, entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo, escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Entonces, ¿a qué me refiero? Constantemente estamos justificando que yo, por ejemplo, te juzgue porque no me parece lo que estás haciendo. Pues, no, pero es que claro, mira lo que está haciendo. Entonces yo tengo derecho a que salga de mí la impureza del juicio.
La impureza, bueno, miles, es decir, es que de verdad que a veces uno creería que el mundo católico debería ser como el lugar más, o sea, como un santuario de humildad y misericordia, y lo que uno se encuentra todo el día es la codicia, la difamación, la envidia, el orgullo, pero constantemente hacemos estas cosas. Ay, no, es que estoy de mal genio porque mira el tráfico. Ese tráfico que viene de fuera no te hace impuro. Te diría San Agustín, Dios lo está permitiendo. Entonces, ¿vas a tener humildad? ¿Vas a cambiar o vas a justificar que de mí salga la rabia, el juicio, el desespero? Ay, estoy tan preocupada porque es que mira cómo mi hijo está haciendo. Lo que tu hijo está haciendo no te da impureza. Tú vas a sacar desconfianza, preocupación, ansiedad, tristeza. Tú vas a justificar todas esas actitudes porque tu hijo no está haciendo lo que tú quieres. Ah, todas esas maldades salen de dentro y eso es en lo que yo me tengo que concentrar. No cuán impuros son, porque el mundo pues está de cabeza, o sea, ¿para qué? Es decir, hemos normalizado la rebeldía contra Dios, contra la naturaleza, contra el sexo que Dios me dio, contra absolutamente todo, ¿no? Todo está justificado, pero también está justificada la ansiedad, la depresión, la tristeza. Pues es como no voy a estar triste si mira que yo no recibí amor cuando yo nací. Yo quiero cambiar o quiero que la realidad se ajuste a mis estándares de serenidad y de tranquilidad, ¿no? Entonces, yo me aferro a lo que yo dictamino que debería darme serenidad. Yo soy la que decido. No es que yo tengo que cambiar para confiar, para reparar este pecado original. No, yo siempre me aferro a mis preferencias, ¿verdad? Porque es que yo soy la que dicto lo que debería pasar. Entonces, me parece impuro lo que hay a mi alrededor, me parece, o sea, impuro me refiero, me parece malo, me parece, no, yo debería tener lo que tienen los demás, yo debería ser como fulanito, yo no tengo, como la hermana de Santa Teresita, que siempre lo citaré porque me encanta, ay, es que yo no tengo buena memoria como tú, ¿no? Entonces ahora ella está mal, porque Santa Teresita tiene buena memoria y se aprende los versículos de la Biblia y ella no. Entonces, justifica su mal propósito, su codicia, su envidia, como dice aquí Jesús en San Marcos, ¿no? Entonces, ella puede tener envidia porque es que ella no tiene, o sea, la maldad que sale de dentro. Yo no puedo justificar que de mí salga nada de eso porque es que la realidad me lo está activando y entonces, claro, si yo tuviera buena memoria, entonces yo no tendría ni envidia y yo no me sentiría mal. No, te sientes mal porque quieres, porque es lo que eliges, porque no reconoces la presencia de Dios, porque no te conviertes, porque quieres que la realidad se convierta según tus parámetros para entonces tú tener derecho a estar serena y feliz. Es lo contrario. Este es el pecado que es yo sé más que Dios. Es un distanciamiento entre Dios y el ser humano. ¿Y qué es lo que Cristo vino a quitar? ¿Cómo es que Cristo quita el pecado del mundo? Que Él, esa distancia que había, la supera, es decir, Él rompe estas barreras. Y como decía esta canción con la que Luis Fer empezó, la canción se llama Confía. Es decir, heredaste un temor, no te crees amado, etcétera. Pero todo eso que era solo tuyo, ese abismo de solo lo humano, la muerte, la enfermedad, la falta de serenidad, la angustia, Jesús superó todo ese distanciamiento. Y esa es la buena noticia, que ahora todo este universo de la distancia con Dios, esta neurosis, Jesús se ha encarnado en ella, se ha hecho carne, es decir, no solamente se hizo hombre, se hizo carne, se hizo pecado, dirá San Pablo. Sigo aquí con nuestro libro, El Credo.
el mundo, claro, como cada vez se distancia más de Dios y Dios se vuelve un problema porque es que no me deja usar anticonceptivos, entonces lo que pasa es que el cristianismo no es moderno y entonces ahora lo que quieren cambiar los católicos es hacerse modernos, ¿no? Eso es lo que los católicos progresistas quisieran, que el cristianismo entienda que el ser humano necesita usar anticonceptivos, por ejemplo, pero ¿por qué no? ¿Pero qué es esa? ¿No? El que quiere modernizarse, pues no ha entendido el cambio, no ha entendido que cuando Dios nos participa de su naturaleza, somos capaces de todo. Queremos es volver a Dios chiquitico porque es que como yo no puedo, yo quiero que Dios cambie, o sea, me permita, porque es que como yo no soy, yo no puedo, como esas son exigencias demasiado grandes. Entonces la iglesia debería como cambiar y como modernizarse, pero es lo contrario, es decir, Dios me hace capaz de todo, no solamente de la abstinencia sexual, pues, es como una cosa así de grande, de todo lo que Dios nos hace capaces. Lo que redime al cristianismo no es la ideología de la acomodación, lo único que puede ayudar al cristianismo es la valentía profética de poner de relieve con decisión y de forma inconfundible su propia voz precisamente en esta hora histórica. Hay que ser valiente para no andar con la corriente. Me salió en verso. Solo los peces muertos nadan con la corriente de un río. Los peces vivos pueden nadar en contra de la corriente. Dice el Papa que de todas maneras el pecado no es esa culpa, ¿verdad? Ay, soy lo peor, es que soy culpable, qué pena, qué vergüenza. No, cerrarse en la culpa, ¿verdad? En este estado depresivo de es que, ay, soy lo peor. Si yo digo, ay, es que soy lo peor, o sea, ahí está el orgullote del ser humano que quiere ser como Dios y como no puede, entonces justifica su tristeza. Como dice Santa Teresita, que nunca cayó en un pecado mortal, pero decía, oye, Dios me perdonó de antemano, quitándome las piedras simplemente para que no me cayera, porque soy tan débil que si me tropiezo con la piedra con las que se tropiezan los demás, pues a lo mejor me condeno. Antes uno no comete más barbaridades. Entonces, no se justifica que salga de mí esa frustración de que no soy perfecta. Es como San Pedro, que Dios lo permitió que lo negara 3 veces, porque el bendito San Pedro, yo soy el mejor apóstol, yo te voy a seguir hasta donde sea, voy a morir contigo. O sea, el bendito persona religiosa que usa la religión para sentirse mejor que los demás. Y Jesús le toca decirle, ay, ¿cómo hago con este salvaje que cree que es bueno, Dios santo? ¿Cómo hago? Bueno, 3 veces que me niegue, pues. No una, porque a lo mejor no se da cuenta. 2, tampoco. 3, 4 tampoco, porque a lo mejor ya no es suficiente. Así pasa en nuestra vida. Dios permite tus 3 negaciones, no 4, pero ¿qué tal San Pedro, no? Yo lo negué y después de 10 años de ya papa, yo lo negué 3 veces. Pues sí, güey, para que te dieras cuenta que eres capaz de negarlo siempre, no para que pues te hagas el altar de tus errores y el altar gigante de tu maldad. Para Dios eso es así de grande. El Papa lo llama aquí el poder destructor de cerrarse de la culpa sobre sí misma, esa decepción como si yo debería poder ser buena por mí misma, pero debería, por eso estoy mal, que yo debería, no deberías nada. En el ámbito secular, la psicoterapia se ha percatado a su manera de que la culpa no superada escinde al ser humano y lo destruye anímica y al final también corporalmente. Fíjense esto tan interesante. Así como de que no existe superación de la culpa sin interlocutor que desamarre lo que está reprimido y desde dentro ulcerado, haciendo posible que aflore en la confesión. Por eso la maravilla de ese confesarme, que en muchas religiones
cristianas protestantes no existe la confesión, porque como no hay fe, como es simplemente un ser humano, porque como yo veo que es un ser humano, entonces no es Dios. Si no es un ser humano y yo delante de un ser humano, no me voy a confesar porque no. Y aquí dice, oye, si tú te quedas en esa culpa del orgulloso que rumea la culpa y le da vueltas y yo debería ver y debería y porque yo y es que soy el colmo y es que soy yo, ¿no? Ese tipo de tentación diabólica desde el orgullo, pero en el contrario, ¿no? Porque el demonio quiere o que te sientas lo máximo y para eso muchas personas usan la religión para sentirse mejores, no para convertirse, sino para sentirse mejores. Y otros entonces el demonio les dice, ódiate, porque eres de lo peor. Cuando Jesús se resucita, llega con los discípulos y no les dice, tú, y les pone el dedo en la llaga y los confronta. No, es que mira, Pedro, eres el colmo, porque tú, bla, bla, bla. No, simplemente dice, la paz sea con ustedes. Son pecadores amados. Esa es la fuente de tu serenidad, no tu bondad. Entonces, el creciente número de semejantes confesores seculares, está hablando de los psicoterapeutas, debería mostrarle incluso a un ciego que el pecado no es una invención judía, sino el lastre que todo ser humano acarrea, la verdadera carga de la que la mayoría de las personas deben ser liberadas para poder ser libres. Qué maravilla, ¿no? No sé si a ustedes les enseñaron esto de, es que Dios te va a castigar, es que mira cómo eres, es que así no puedes agradar a Dios. Y aquí dice, hey, el primero que quiere que no tengas ese tipo de conciencia de pecado es Dios mismo, porque eso te destruye. Y dirá el Papa, el mirar a Cristo, el rechazo y el combate crean una ruptura interna que nos destruye por dentro. Yo me acuerdo cuando estuve 17 años en un instituto de vida consagrada, que volvía a la Biblia preceptos humanos, ¿no? Entonces hablaba el sacerdote y decía la homilía y entonces se reunían todas las hermanas. A ver, el padre dijo esto, ¿quién lo está cumpliendo? Entonces empezaban todas, yo no he podido cumplir con eso porque es que soy de lo peor. Oye, un altar a la depresión y al no debería ser mala. Entonces, de esto nos quiere liberar Dios. Y por favor, dejemos de ejercer violencia contra los demás, haciéndoles conciencia de pecado, metiéndoles miedo, porque nos encanta, ¿no? La religión del miedo, te vas a condenar. Dejemos de usar la religión católica como un arma violenta que motive desde la crítica, desde el juicio, desde el rechazo y desde el combate. Dejemos de usar, porque eso no es la conversión que Dios nos propone. Bueno, yo creo que el tema es bien largo, vamos a dejarlo hoy hasta ahí. En el siguiente capítulo, el Papa toca el significado bíblico fundamental de la metanoia. Entonces, ahí vamos ya a hablar de cómo el cristianismo es esta disposición absoluta a ser transformado completamente en Cristo. No es a usar los principios bíblicos para vivir una vida más moral. No es algo que yo uso para yo ser como Dios. Es alguien a quien yo me tengo que convertir de manera radical y lo seguiremos entonces hablando el próximo programa. Hoy quería sobre todo traer también el catecismo de la Iglesia Católica. Los invito a leer esta maravilla. Ustedes saben que el Papa Benedicto estuvo detrás de la redacción de este catecismo de la Iglesia Católica. Desde el punto 387 en adelante, creo que empieza desde antes, 386. Como si no comprendemos el vínculo profundo del hombre con Dios al que hemos sido llamados y para lo que estamos hechos, no entenderemos nunca realmente cuál es el pecado y seguiremos patinando en el pecado original, que es finalmente un pecado en donde, aquí dice, termino con esto, 398, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios
y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios y contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre constituido en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. ¿Verdad? Entonces, utilicemos la Biblia para yo elegir cómo es que yo quiero ser, cómo es que yo quiero ser virtuosa, cómo es que yo quiero ser buena, chévere, genial. Podemos utilizar la Biblia para aferrarme a preceptos humanos. Dios mediante nos encontramos en una próxima oportunidad. Quedamos como siempre con María.